correlación como prueba de hipótesis. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional y el procedimiento que vamos a desarrollar hoy se denomina correlación. Cuidado con confundir estos dos términos, relacional con correlacionar. Relacional se refiere al nivel investigativo caracterizado por involucrar en su análisis dos variables y por eso se le denomina bivariado. Aquí podemos ubicar a la T de student y al chi cuadrado, mientras que la correlación obedece al objetivo estadístico correlacionar, que por supuesto también corresponde al mismo nivel investigativo. El procedimiento que vamos a desarrollar hoy se denomina correlación de Pearson. Pero, ¿qué es la correlación de unidades? Se correlacionan las unidades de dos variables de diferente dimensión. Para ello hay que definir las unidades en ambas variables. Recuerda que las variables categóricas tienen como valores finales a las categorías y las variables numéricas tienen como valores finales a sus unidades. Esto es imprescindible para poder trabajar con datos numéricos. Vamos a correlacionar, por ejemplo, la hemoglobina de la madre cuyas unidades de sus valores finales es miligramos por decilitro. Hay que identificar esta situación con el peso del recién nacido cuyas unidades son los gramos. Lo que vamos a correlacionar son punto a punto cada una de las unidades para cada variable. En la correlación, las dos variables siempre son aleatorias. De hecho, las variables numéricas siempre son aleatorias. En los datos categóricos, si recuerdas, cuando relacionamos dos variables, es posible que una variable sea fija y la otra aleatoria. También podría ocurrir que ambas variables sean fijas y también que ambas variables sean aleatorias. Cuando trabajamos con datos numéricos e involucramos la participación de dos variables numéricas, estas siempre son aleatorias. Por eso es que la correlación es la analogía de la asociación cuando trabajamos con datos categóricos. Y T de student es la analogía de chi cuadrado de homogeneidad, porque tiene una variable aleatoria que es numérica y la otra variable fija es categórica. T de student tiene una variable categórica y una variable numérica. La correlación de Pearson es un procedimiento paramétrico, por ello se requiere de la utilización de una variable numérica. Las variables participantes tienen que ser numéricas, tienen que tener distribución normal, pero la homogeneidad de varianzas no es un requisito, porque ambas variables están medidas en unidades distintas. Como es lógico, sus varianzas no son comparables porque sus unidades son diferentes. La prueba de hipótesis, el contraste que vamos a realizar, tiene como propósito identificar la existencia de la correlación. H1, que es la hipótesis del investigador, dirá que las unidades de una variable se correlacionan con las unidades de la otra variable. Y esto lo vamos a desarrollar con la correlación de Pearson. Para esto vamos a ir a nuestra hoja de trabajo y este es el planteamiento del día de hoy. Se ha evaluado la hemoglobina de la gestante previo al parto y el peso de su recién nacido. La pregunta que nos hacemos es si existe correlación entre la hemoglobina de la madre con el peso de su recién nacido. Pero, ¿qué tal si vamos un poco más allá? Y esta vez vamos a preguntarnos si las madres con bajos niveles de hemoglobina tienen recién nacidos con peso disminuido. Para ello, adjuntamos una matriz de datos con la que vamos a trabajar este ejercicio. La matriz de datos tiene 100 registros y como siempre lo vamos a reducir a la mitad. Esto es con la finalidad de que cada participante tenga una matriz de datos distinta. Para esto nos vamos a datos,
seleccionar casos, muestra aleatoria, ejemplo, exactamente 50. Y luego colocaré el número 60, pero tú vas a colocar el número que se te asigna para este ejercicio. Continuar, eliminar casos no seleccionados, aceptar. Y ahora sí tenemos únicamente 50 registros. Y ahora vamos a aprender una ruta para encontrar el intervalo de confianza al 95% para la media. En este caso nos vamos a ir a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Ingresamos en este lugar, trasladamos nuestras dos variables a lista de independientes y en estadísticos notarás que está seleccionada por defecto la opción intervalo de confianza para la media al 95%. Así que lo dejamos tal cual, continuar, aceptar. Vamos a llevarnos estos resultados a una hoja Excel, clic derecho, copiar y en una hoja Excel lo voy a pegar. Aquí tengo el intervalo de confianza para la media al 95%. Además, por supuesto, de la media. Entonces, aquí tengo los tres valores que necesito para mi tabla de resultados. Además de tener el error típico al costado derecho. Podemos seleccionar esto para reducir el número de cifras decimales. Vamos a colocar únicamente 2. Me voy a llevar la media para la primera variable, el error estándar y también los intervalos de confianza al 95% para la media. Y lo mismo con la siguiente variable, que es el peso. Vamos a reducirle el número de cifras decimales. Incluso en este caso podríamos no utilizar ninguna porque son números bastante grandes. Tengo el valor de la media, tengo también el valor del error típico de la media y los valores para el intervalo de confianza al 95%. Lo que sigue es plantear la hipótesis. Y esta hipótesis tiene que ver con la pregunta de investigación. Podemos literalmente copiar la pregunta y colocarla en forma afirmativa como hipótesis del investigador, que eso es lo que el investigador desea demostrar. Las madres con bajos niveles de hemoglobina tienen recién nacidos con peso disminuido. Y para la hipótesis nula, que siempre se opone a la hipótesis del investigador, diremos que las madres con bajos niveles de hemoglobina no tienen recién nacidos con peso disminuido. Es exactamente lo contrario. Vamos a trabajar con un nivel de significancia del 1%. Vamos a ser más exigentes con este tema. Y esto en cifras decimales es 0,01. El procedimiento estadístico que corresponde es la correlación de Pearson, siempre que se haya cumplido el supuesto de normalidad o que las variables participantes tienen distribución normal. Entonces nos vamos a nuestro software estadístico, vamos a ir a analizar correlaciones bivariadas. Seleccionamos esta opción y vamos a trasladar para el análisis a las dos variables, hemoglobina y peso del recién nacido. Por defecto viene seleccionada la opción coeficiente de correlación de Pearson. Como puedes observar, existen otras opciones. Además, en la parte inferior la prueba de significación es bilateral y unilateral. Vamos a dejarlo en primer lugar como bilateral y luego lo vamos a calcular en unilateral. Entonces ahora le voy a dar en aceptar. Aquí tengo ya el valor de la correlación y también el valor de P, la significancia asintótica bilateral. Pero ya dijimos, no se trata de una hipótesis bilateral, sino de una hipótesis unilateral. Veamos en qué consiste esto. Podemos sospechar del tipo de correlación que existe cuando hacemos un diagrama de dispersión. Por ejemplo, si vamos a correlacionar los valores de hemoglobina de la madre con el peso del recién nacido, esta correlación sería directa, porque a mayores niveles de hemoglobina de la madre,
mayor peso tendrá el recién nacido, o si quieres al revés, a menores niveles de hemoglobina de la madre, menor será el peso del recién nacido. Existen también, por supuesto, las correlaciones inversas, por ejemplo, entre las variables actividad física y el índice de masa corporal. Mientras más actividad física desarrolles en horas por semana, menor será tu índice de masa corporal. O si prefieres al revés, mientras menos actividad física desarrolles en horas por semana, mayor será tu índice de masa corporal. Como puedes ver, entonces, la correlación siempre va a tener un sentido, ya sea directo o ya sea inverso. Y esto lo podemos detectar cuando construimos este diagrama de dispersión. Para esto vamos a ir a nuestro programa estadístico SPSS. Luego señalamos gráficos en el menú superior, cuadro de diálogos antiguos y la opción es dispersión, diagrama de dispersión. Hacemos un clic, la primera opción está seleccionada, le vamos a dar en definir y aquí vamos a colocar la hemoglobina en el eje X porque sería la variable que medimos primero y después el peso del recién nacido en el eje Y. Simplemente eso le vamos a dar en aceptar y el diagrama que se nos presenta esboza una correlación directa. Por eso es que nuestra hipótesis nos decía que a mayores niveles de hemoglobina, mayor valor del peso del recién nacido, o si prefieres al revés, como lo hemos escrito, las madres con bajos niveles de hemoglobina tienen recién nacidos con peso disminuido. Entonces, se trata de una hipótesis a una sola cola. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. Cuando la correlación es a dos colas, simplemente afirmamos que existe correlación para la H1 y para la H0 que no existe correlación. Pero ya cuando planteamos una direccionalidad, tanto para que esta correlación sea directa o inversa, entonces estamos hablando de una hipótesis a una sola cola. Y ese es el planteamiento del desarrollo que estamos ejecutando en esta ocasión. Por eso, nuestro p-valor tendrá que ser a una sola cola y no a dos. Regresamos al software estadístico, a analizar correlaciones bivariadas y ahora vamos a seleccionar unilateral. Estamos cambiando la opción, otra vez le daré en aceptar. Y esta vez tengo un nuevo p-valor. Revisemos el p-valor anterior, en este caso es unilateral y en el caso anterior era bilateral. Para calcular el valor de P unilateral simplemente dividimos al valor bilateral entre 2. Si recuerdas, vamos a seleccionar este dato, vamos a copiar y en una calculadora lo vamos a pegar. Lo dividimos entre 2, luego le damos igual y vamos a mirar cuál es el valor en la parte inferior. Este es el valor completo y el que nosotros hemos calculado es exactamente el mismo. Y de esta forma demostramos que el p-valor unilateral es la mitad del valor de p bilateral. Vamos a copiarnos este dato, control C copiar y lo vamos a pegar en nuestro valor de p. El mismo que por supuesto puede ser expresado en porcentaje. Para ello simplemente tendríamos que correr la coma decimal en 2 posiciones. Y entonces el resultado sería 2,862%. Como ya estamos acostumbrados, vamos a escribir con una probabilidad de error de, copiamos la magnitud del p-valor unilateral y literalmente pegamos la hipótesis del investigador H1. Con una probabilidad de error de 2,862%, las madres con bajos niveles de hemoglobina tienen recién nacidos con peso disminuido. Esta es la probabilidad de que el investigador se equivoque al hacer tal afirmación. La pregunta que nos hacemos es, ¿este error es grande o es bajo? Eso va a depender del nivel de significancia que hayamos seleccionado. En este caso, este límite de error es 1% y el error que hemos encontrado está por encima del nivel de significancia, es decir, que es
mucho error. Por lo tanto, no podemos permitirnos en realizar esta afirmación. No podemos quedarnos con H1, nos quedaremos con H sub 0. Ese es el resultado, esa es la decisión. Y ahora vamos a dar una interpretación a nuestros resultados. Una cuestión importante a recordar en este momento es que si no hemos podido demostrar la correlación, no significa que ésta no exista, simplemente que no hemos podido demostrarla con el número de unidades de estudio con las cuales hemos trabajado. Por lo tanto, la interpretación podría ser de la siguiente manera. En el Hospital Regional de la evaluación de 50 madres con sus respectivos recién nacidos, no se pudo demostrar que las madres con bajos niveles de hemoglobina tuvieran hijos con peso disminuido. Entonces, no estamos descartando la posible existencia de correlación. Lo que estamos diciendo es que esta correlación que el investigador sospechaba que iba a encontrar no se pudo demostrar con este nivel de significancia tan exigente que nos hemos planteado para este ejercicio. Claro que si el nivel de significancia hubiese sido 5%, hubiésemos concluido en que sí existe correlación, pero este nivel de significancia dependerá de la convención que exista para la investigación dentro de esta línea de investigación. En este caso lo hemos planteado de manera teórica, pero en cada línea de investigación podría establecerse un nivel de significancia distinto. ¿Cuándo planteamos una hipótesis de correlación a dos colas y cuándo la planteamos a una sola cola? Las hipótesis a dos colas las planteamos en el nivel relacional y las hipótesis a una sola cola las planteamos en el nivel investigativo explicativo. En el caso del ejemplo que hemos colocado el día de hoy, existe una relación temporal entre el peso del recién nacido que se mide después de haber medido la hemoglobina de la madre. Por eso, aparentemente hay una intención de demostrar causalidad, una relación causa y efecto. Claro que esta relación temporal es solamente uno de los criterios de causalidad. Entonces, la correlación se puede desarrollar tanto en el nivel relacional, y será una hipótesis a dos colas, como a nivel explicativo, y será una hipótesis a una sola cola. Así que la correlación puede pertenecer a dos diferentes niveles de la investigación. Con esto remarcamos la idea de que la correlación es un procedimiento estadístico y no un nivel investigativo. El producto del día de hoy es la hoja de trabajo que adjuntamos completamente llena. Por eso le vas a dar clic en guardar. Finalmente, la correlación de Pearson es la analogía del chi cuadrado de independencia. Por eso, asociar o correlacionar son en esencia lo mismo. Asociar es cuando las dos variables participantes son categóricas y lo que asociamos son las categorías, no las variables, sino las categorías. Y correlacionar es cuando ambas variables son numéricas y lo que correlacionamos no son las variables, sino las unidades de las variables. Por eso, tanto asociar como correlacionar pueden ser claramente incluidas dentro de la relación. Asociar o correlacionar son formas de relacionar variables, pero también lo son la comparación de grupos y la comparación de medidas. De hecho, chi cuadrado y TDStudent también responden a la necesidad de relacionar variables y no solamente chi cuadrado de independencia y la correlación de Pearson.